Bueno, vamos a arrancar entonces con este diálogo. Un honor para mí. Yo soy Victoria Ginsberg, soy secretaria de redacción de Página 12. Estamos acá con Alejandro Dolina. Todos ustedes saben quién es Alejandro Dolina porque por eso vinieron, porque saben quién es. Así que, pero bueno, escritor, compositor, músico, digamos, artista en general, te definirías así, y de la radio en particular, diría yo. No sé, la radio ha sido una casualidad en mi vida. Para algunas cosas de las que vos has dicho, me he preparado, para otras no. Para la radio, por ejemplo, no me he preparado y sin embargo, un día aparecí allí. Pero ¿Cómo fue? Perdón. claro, eso es por la hospitalidad que ha tenido la radio con mis modestas habilidades que tienen que ver más bien con la escritura o con la música, no con la radio. Pero a alguien le pareció que yo podía conversar con cierta gracia y mezclar algunas cosas que me había aprendido, que tienen que ver con el pensamiento, pequeñas nociones, mezclarlas con algún estilo humorístico, y así salió eso. Yo no lo quería hacer. Bueno, pero te sale muy bien. Vinieron unos tipos que eran de Radio El Mundo, y le ofrecieron a Castelo, Adolfo Castelo, hacer un programa a la 1 de la mañana, que era el peor horario que teníamos. Preguntaron, hicieron una compulla, ¿y cuál es el peor horario que tenemos y el peor lugar? Este. Y nos lo dieron. Entonces yo le dije a Castelo, no voy a hacer este programa, no lo va a escuchar ni la familia. Y él me dijo, esperemos un mes. Y anduvo bien, se produjo una especie de, para mí, de milagro, porque a mi modesto juicio lo que hacíamos no era tan bueno que digamos. Y sin embargo la gente nos tuvo paciencia, y esa paciencia nos hizo progresar en nuestro conocimiento. Y yo le tengo que agradecer a la radio algo que no consiguieron ninguna de las casas de estudio por las cuales pasé, que es una paciencia para aprender, que yo no tenía cuando estudiante y que la tuve como agente de la radio. Todos los días tenía que leer algo, que saquear alguna fuente de conocimiento. Me acostumbré a leer con un lápiz y cada vez que encontraba algo que me parecía interesante para el programa, subrayaba y después iba a buscar más información. Y eso se lo tengo que agradecer a la radio, porque si no fuera por esas lecturas, yo sería un tipo todavía peor del que soy. De manera que la radio ha sido más hospitalaria que todos los otros foros donde yo me desempeñé. Y me ayudó en los otros. Quizás si no fuera por la radio, la gente no se hubiera acercado a los libros que yo escribía, ni a las pequeñas relaciones que he tenido esporádicamente con la música. Así que estoy agradecido con la radio. La radio tiene una comunicación que es distinta a esta, porque requiere la ausencia. Si no hubiera radio, si no hubiera ausencia, nadie hubiera inventado la radio. Si todos estuviéramos presentes en todos los lugares, como ocurre en el caso de la eternidad. Pero hay radio. Y resulta que nosotros hicimos algo que consiste en desvirtuar la idea radial, y que es hacer la radio con público. El programa que hacemos nosotros no tiene nada que ver con la radio. Tiene que ver más con el teatro, si vos querés con el café concert, con lo que sea. Porque requiere esto que hay ahora aquí, que es la presencia. Es cierto que ahora tenemos algunas dificultades, ¿no? La comunicación no es buena, se oye mal, hay música de fondo, que es lo peor que puede ocurrir cuando uno está hablando, hay demasiada distancia, el convivio no es perfecto. Pero yo les pido por favor que adivinen lo que no oigan, y yo adivinaré el interés de ustedes, que será casi nulo, porque ya es poco el interés que yo despierto cuando se me escucha, y no quiero imaginar lo que pasa cuando no me escucha.
Bueno, pero entre otras cosas creo que la radio te dio esto que se ve que es el enorme cariño que te tiene la gente, respeto, admiración. Acá hubo gente sentada una hora antes, más o menos, Sí. te estaba esperando Sí, sí. desde las 4 de la tarde. Pero ¿qué es ese Sí. asunto? El asunto es, lo que yo tengo que agradecer es eso, el inmerecido cariño de la gente. Quiero decir que no merezco ese cariño, pero ¿de qué manera puede agradecerlo uno? Bueno, trabajando cada vez mejor, dentro de lo que puede, dentro de lo que puede. Yo conozco gente que se va, artistas que se van. Entonces termina la obra de teatro y el tipo se raja, se escapa, rehuye el contacto con la gente. Se está perdiendo lo mejor. Quizá aquí estamos de un modo imperfecto porque no se oye muy bien. Estamos un poquitín incómodos. Sí. Pero, ¿por qué otra cosa que no sea por cariño van a venir la gente? ¿No te genera esa contradicción, por ejemplo, porque la gente te da un montón de cariño, de respeto y a la vez es como que no te demanda? O sea, llegar acá por ahí te cuesta, Es que así una es este predisposición. Este negocio del amor, digo. Sí. El amor es un negocio para perder, no para ganar. Uno cree que planifica que va a andar con alguien, le dice, bueno, voy a tratar de ubicarme en el lugar más ventajoso. Mentira. Uno sabe que cuando realmente está enamorado, lo que corresponde es hacer un mal negocio. Así que esta gente, por ejemplo, está haciendo muy mal negocio. Pero después le preguntamos qué le pareció. Pero te quería llevar a algo que pasó hoy, que es la muerte de Menotti. Sí. No sé, supongo que es algo que en algún punto te habrá conmovido. Mucho, Y yo lo he qué- querido mucho. Eso, ¿qué significaba para vos, qué significaba para vos y para el fútbol argentino en general? Yo lo he conocido relativamente poco, pero hemos tenido una relación de gran afecto y de vernos poquísimo. No éramos amigos, pero las veces que hemos conversado, algunas veces muy largamente, yo creo que surgió entre nosotros un afecto y eso lo guardo como una cosa personal. Para el fútbol significó la aparición de un pensamiento futbolístico que yo creo que creía esto. Para él el fútbol era como un lenguaje y debía fluir como un lenguaje. Y el lenguaje debe ser inteligible, debe entenderse qué es lo que uno se propone. Esa metáfora del fluir del juego, con el fluir del lenguaje, que es el idioma de la inteligencia y de lo colectivo. Eso es lo que yo rescato de Menotti. Él buscó las complejidades del juego y buscó lo más colectivo que el juego tenía. Y trató de rodearse de futbolistas inteligentes. Él era un tipo inteligente, tipo culto. Y lamentablemente tuvo que enfrentarse con antinomias que él ni siquiera consideraba tales. Entonces aparecieron con Bilardo, así como enfrentado. Y a mí me parece que es injusto que él haya sido protagonista de esa polémica, cuando las polémicas que le preocupaban a él eran otras. Siempre tuvo él una gran vocación política, una gran preocupación política y una búsqueda personal desde sus años de estudiante por las cosas que nos atañen a todos. Nunca fue muy considerado en ese aspecto. Creo que era un hombre incómodo en el fútbol. Yo que lo vi en acción, sé que había otras cosas que le interesaban más y no conseguía que le hablaran de esas cosas. Lo sentaban y le empezaban a hablar de tiros libres, de centros atrás,
y de esquemas de formación futbolera, ¿no? Yo lo lamenté mucho y estoy muy triste. Estoy muy triste realmente. Bueno, sí, me imaginé que te había tocado en algún lugar. Yendo un poquito a la radio, ¿no? A La Venganza Será Terrible, el programa que haces hace más de 30 años. Pensaba que vos hablás de que no es casi radio, pero a la vez tiene las cosas de la vieja radio, o sea, contás historias, haces reír, haces música en la radio, las cosas que se hacían en la vieja radio. Sí. Y no te voy a preguntar qué cambió en estos 30 años, porque ya vi que lo contestaste No, muchas veces. no, pero está bien que digas la vieja radio. Sí, La radio anterior a nosotros mismos. sí. Yo pertenezco a esta nueva radio. Cuando vinieron a buscarme los tipos de estos Radio El Mundo, la radio era ya igual que ahora. Es decir, no había programas específicos ni temáticos como antes. En la vieja radio había un programa que era de música, entonces venía una orquesta, tocaban, venían visitantes, músicos extranjeros, venían a tocar, tocaban en vivo, había radioteatro, había por ahí programas solamente humorísticos. Y ahora solo hay programas editoriales, solo hay programas periodísticos. Lo que antes duraba 5 minutos, que era el noticiero, ahora dura 24 horas. Menos las tuyas. Quiere decir que cuando yo empecé ya, aquella radio había desaparecido. Por ahí nosotros seguimos haciendo algunas cosas de aquella radio, como por ejemplo la presencia del público. Las viejas emisoras tenían auditorios muy grandes, digo, más de 1000 personas, como el caso de 800 o 900 que caben en lo que ahora es Radio Nacional, ¿no? Lo que por ahora es Radio Nacional. Quiere decir que nosotros no nos adaptamos del todo a esa forma de hacer radio y trajimos por casualidad algunas cosas de la radio de antes. Esa es no es una gran diferencia. Para mí la gran diferencia que puede hacer alguien, que no soy yo, es el talento y la creatividad. A veces hablan de la magia de la radio. Y yo, porque la radio es mágica. Ah, sí, le preguntaron, ¿y por qué? Bueno, porque yo me pongo a escuchar la radio y me imagino, si alguien dice que está en Mozambique, me imagino que está en Mozambique. No me parece una magia deslumbrante. Y además eso requiere mucha colaboración por parte del oyente, que cuando el locutor dice que está en Mozambique se lo cree. La única magia que tiene la radio es la magia que han tenido algunos tipos de talento que han estado por la radio, entre los que no me cuento. Los Carrillo, y algunos 3 o 4 más. Bueno, creo que muchos te contamos también a vos. Pero ¿cómo te llevas con estos nuevos formatos que aparecieron ahora? El podcast, el streaming, ¿te parecen? Me llevo bien porque son la misma cosa. Son la misma cosa. ¿Qué diferencia hay entre un streaming y el locutor de Radio Splendid de 1964? Ninguna. Si usan el mismo lenguaje. Porque lo que va en la radio es el lenguaje y lo que no ha de morir nunca es el lenguaje. El lenguaje que es, lo digo por segunda vez, la lengua del pensamiento. Y si el lenguaje es bueno, a mí no me importa si sale de una palabra, si lo puedo ver o no lo puedo ver, si se oye, si me lo transmiten, como decíamos ayer, telepáticamente, que puede ser la radio del futuro, qué sé yo. No me importa eso. Me importa la calidad de lo que me están diciendo. Y después, ¿por dónde entre? Yo creo que nosotros tenemos en esta época un aparente progreso, un real progreso de la tecnología y un progreso bastante atascado de los contenidos y de lo artístico. ¿Te imaginas una radio por inteligencia artificial? Porque ya tenemos supuestamente como ya conductores de noticieros que hacen... Esta que vemos es una radio con inteligencia artificial.
Usted enciende el aparato y ocurre lo que usted prevé que va a ocurrir. ¿Viste? Es un programa que está antes de que empiece el partido principal de la tarde. Ya lo escuchó usted ese programa. Lo va a escuchar, pero ya lo escuchó. Y está hecho como si fuera hecho con la tecnología de la inteligencia artificial, que es la siguiente: lo que acostumbra a ser, debe ser. Sí. Esta es la máxima de la inteligencia artificial. Y funciona así, de un modo absolutamente insuficiente. Insuficiente. Incluso parece funcionar mejor la estupidez artificial que la inteligencia artificial. Se parece más a la verdadera. A veces tiene más rating, ¿no? Sí, tiene más rating. A veces hay cosas en la estupidez que uno no esperaba. Hiciste radio en bares, hiciste radio en teatros y hiciste un programa especial una vez en la ex ESMA, donde fue un centro clandestino de detención. ¿Cómo fue esa experiencia, hacer radio ahí? Muy, muy linda, muy llena de emoción. De emoción. En esas cosas que ocurren cada tanto, que son, a veces son conmemoraciones, a veces es el lugar el que nos relaciona con episodios del pasado. Suele haber un telón de emoción que resignifica los contenidos. Entonces no es lo mismo hacerlo allí que hacerlo en el mismo lugar donde lo hacemos siempre. Sucede algo parecido también cuando por ahí vamos a lugares lejanos, provincias remotas, o a pueblos donde por ahí no acostumbran a recibir mucho contacto con los actores o los músicos de Buenos Aires. Entonces uno va y siente al mismo tiempo la emoción del visitante y del visitado. El visitado porque tipo siente que no te va a ver más, o que no te vio nunca, que te está viendo ahora por primera vez. Y vos, porque te conectás con un grupo de gente que no conocías, que no sabes cómo va a reaccionar, eso te da un poco de miedo, y también te da esa actitud del que visita una casa ajena y está tratando, sin conseguirlo muchas veces, de mostrarse amable, de establecer rápidamente un vínculo. Y entonces suceden ahí en ese foro cosas emocionantes, y las cosas que uno dice son resignificadas por lo inusual de la ocasión. Y además, o sea, el programa no se hizo se hizo en el predio, que es enorme, que tiene muchas cosas, pero ¿tuviste oportunidad de ver el sitio, el museo, donde el casino oficial, digamos? Sí, claro, lo he ido muchas veces. Muchas veces. Lo he ido muchas veces porque allí funcionaba el canal Encuentro, donde yo he hecho varios trabajos. He ido, digamos, a actos oficiales o no tan oficiales, como Mirón, nada más. A ver, he sentido también la emoción de ir con el público. Sí, conozco bien el lugar. Y hay otra cosa que nadie sabe, que es que yo fui conscripto de Marina durante algún tiempito en la escuela de mecánica. Mira, en el año 68, 69. O sea, que conocías. Todavía no habían pasado las cosas que pasaron después, pero sí había una organización que hacía prever que esas cosas eran posibles. Sí. Y yo, cuando volví a visitarla después de que se fue la dictadura, sentía también una doble conexión con eso. La conexión de saber que allí se habían cometido crímenes, la conexión de que yo había estado ahí, no como víctima, pero muchos de los tipos que cometieron esos crímenes habían sido mis superiores
en aquella ocasión. Pues, eso me pegaba mucho. Y por ahí algunos de tus amigos o conocidos habían sido también víctimas. También, eso más seguro todavía. Sí. Yo seguro. Es difícil cambiar un poco este clima de esto, pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, de la nueva radio, con las redes sociales, ¿cómo te llevas? Bien. No, Mucho gusto. no me niego tenazmente a usarla. Hay gente que se niega a usar cualquier elemento tecnológico creyendo que se trata de una conspiración contra la poesía o contra la cultura. Entonces, por ejemplo, no usan el timbre. Bueno, los chicos, Golpean la puerta o tiran ladrillo a las chapas porque dicen que esto conspira contra el resultado de su poemario. los chicos ahora, mis hijas que están por ahí, no usan el timbre. Te escriben un mensajito para que la busques. Bueno. No, O sea, yo no también mandan el uso timbre. eso. Cuando quiero comunicarme con alguno de mis parientes o de mis hijos, le escribo así. Y no siento que estoy traicionando a Edgar Allan Poe. No, pero viste que fue algo que se inició como una cuestión de comunicación democrática, horizontal, y terminó en una cuestión de violencia tan grande. Pero termina como terminan esas cosas cuando hay un ingenio que se pone al servicio de entidades superiores que te manipulan. Entonces, y esta sí es una conversación filosófica interesante. Y saber, por empezar, saber a qué viene uno al mundo. Bueno, entonces, te puede decir, bueno, uno viene a realizarse, uno viene a hacer algo, a aprender a... estoy citando a Aristóteles, uno a realizar sus capacidades. Bueno, está bien, podemos admitirlo, pero cuando uno descubre que en realidad muchos de los deseos que uno siente no vienen de dentro, sino de fuera, y que a lo mejor el mundo en general está organizado tratando de que uno verifique unos ciertos comportamientos que convienen al poder del universo. Y que muchos de los deseos que uno cree que surgen del fondo de nuestra alma, a lo mejor están manipulados por gente más peligrosa. Y las redes son una expresión de ese deseo de manipulación, y de esa manipulación lisa y llana que se consigue realizar, que van desde la cantidad de palabras que tenés que usar para determinado paso, que van en la influencia directa o indirecta que se te realiza. Entonces ahí yo no solamente no me llevo bien con las redes, sino que no me llevo bien con ninguna de las otras formas de manipulación y de invasión y de servidumbre hacia los poderes reales, que por ahí son desde el periodismo hasta la venta de determinados objetos. Tampoco me voy a oponer serrilmente a cualquier efecto producido por el capitalismo, solamente porque de esta manera estoy aceptando la manipulación. Es decir, cuando tengo que comprar un par de zapatos, me lo compro. ¿Qué voy a hacer? Porque casi nos condena a la inacción absoluta el pensar que cualquier cosa que consumimos es una imposición ajena, ni aunque sea cierto. También es cierto que alguna imposición ajena habrá que aceptar. Pero es una conversación. No cómo me llevo con las tonterías. Otra cosa que influye en la relación que uno tiene con las redes es la comprobación del porcentaje altísimo de personas crueles y perturbadas que hay en el mundo. Yo antes creía que andaba en el 50%. Ahora creo que no. Posiblemente un 80 o 85% de las personas, salvo las que están acá desde luego, están completamente locas, incluido este que habla.
Y algunas ni siquiera son personas, además. Te encontrás con gente que por ahí te critica o te insulta y ni siquiera son personas, ¿no? Salen No. de esta Así es. manipulación, Así digamos, que es, claro, hablamos. claro. Sí. Bueno, esa propensión al insulto también, ¿no? Es Esas cosas que eran anonimato también, ¿no? claro, uno ha crecido en barrios que no profesaban la moral de las redes. Y entonces uno creía que para insultar a alguien había que hacer alguna clase de apuesta. La apuesta era que te agarraban a piñas o que estabas arriesgando algo. Imponerse a insultar automáticamente detrás de una máscara que vacía, es decir, de una persona que no existe y sin arriesgar nada, eso sí que es una porquería. Es decir, que con la tecnología tenés, bueno, valorás lo que te puede dar o no. Viste que, Sí, claro, porque por supuesto, yo me acuerdo cuando por ahí me encargaban hablar sobre un personaje que yo desconocía. Pongamos que es Pico de la Mirandola. Sí, será, ¿de qué juega este? Y tardaba 10 años. tenías que ir a Tenía la que preguntarle a biblioteca. alguno que sabía, buscar en un diccionario, no estaba en el diccionario, buscabas en otro lado, una semana. Y ahora son 10 segundos. No, son 10 segundos. 10 segundos que a veces no son 10 segundos porque por ahí hay un hotel que se llama Pico de la Mirandola y que aparece primero. Entonces te preguntan, profesor, ¿quién es Pico de la Mirandola? Bueno, es un hotel que queda en Perugia. Bueno, Bueno, pero hay algunos especialistas en neurociencias que dicen que a veces esto de tener todo tan servido nos está atrofiando un poco. Por ejemplo, te vas con el GPS y no necesitas pensar, no te necesitas orientar. Entonces eso tu es cerebro cierto. un poco... Eso es cierto. Yo conozco personas que, privadas del GPS, están condenadas a la inacción y a la quietud más absoluta. Y dice, ¿por qué estás acá y no te mueves? Porque he perdido el GPS y no sé quién soy ni a dónde voy, como dice el TAM. Esto bien. Sí, está bien, es cierto. Es cierto. Pero bueno, Sí, bueno. Otras ventajas es tenemos difícil también. renunciar a A la las comodidad. ventajas de lo automático y poderoso. Si uno tiene una licuadora, no va a pasar horas tratando de exprimir una banana. Difícil. Sí. Es una tarea complicada. También hay como una cierta idea de que las personas, es un valor no cambiar, ¿no? De idea, ¿no? Qué bueno el que mantuvo sus ideales y a la vez uno a veces aprende o reflexiona y cambia, Sí, claro. que implica cierto crecimiento también, ¿no? No sé, ¿en qué sentís que cambiaste de ideas? ¿En qué cosas? Que lamentablemente uno no puede saberlo del todo. Muchas veces uno cree que ha cambiado y en realidad no ha cambiado. Pero a mí me parece que varias cosas. La primera es que la pertinacia no es per se una conducta valorable. Que un tipo sea pertinaz en sus ideas, siendo esta proclives al sacrificio humano. Bueno, yo siempre defendí el sacrificio humano. Oye, qué bueno, este tipo sí que no cambia de idea. Lo deseable sería que cambiara. Y era bueno, yo antes era partidario del sacrificio humano y ahora me di vuelta. Entonces todos lo van a pensar, bueno, usted no sostiene sus ideas lo suficiente. Yo creo que efectivamente hay que... ¿En qué cambié? ¿En qué cambié? Yo solo puedo vislumbrar el cambio y tomarlo como favorable cuando trato de acordarme de las ocasiones en que he sido muy miserable. Y entonces cuando uno siente vergüenza o tristeza, cuando uno piensa en las veces en que no hizo lo suficiente para hacerle la vida mejor a un ser querido, cuando uno piensa que nada le hubiera costado hacer más feliz a su viejo o a su vieja,
entonces ahí percibe que uno ha cambiado. Que uno ha cambiado porque si volviera a vivir esas situaciones, otro gallo nos cantaría. Pero yo tampoco estoy tan seguro de esta clase de mejoramiento. ¿Por qué? Porque es fácil creer que uno haría una cosa distinta. Es muy fácil creer que uno es bueno y difícil admitir que uno no lo es. Ojalá yo no sea el mismo tipo que era cuando tenía 20 años. Ojalá que no. También uno puede cambiar de idea y para peor, digamos, ¿no? Bueno, claro. No siempre uno mejora. Dígaselo a esta gente. Hablaste recién, mencionaste a tus viejos. ¿Creciste en un hogar peronista? ¿Tus papás? No. ¿Cómo se fue dando el vínculo? Discúlpeme, he crecido en un hogar radical. Eran radicales mi familia, y lo siguen siendo. Pero algunos cambiaron. Mi padre cambió en algún momento. Mi madre murió siendo kirchnerista. Y yo en algún momento debo haber cambiado también, abandonando las ideas que a veces el hogar te impone, aunque más no sea por metonimia. Y por ahí, para eso están los libros también, ¿no? Sí. Que te abren el mundo, te agrandan los horizontes. Y entonces, los libros y las personas que uno conoce. Y allá por mis 20 años yo ya era muy feliz. ¿Y te acordás qué fue que te hizo peronista? O sea, Jaureche. ¿Por qué? Y ahora trabajás, hablando de la familia, ¿no? Ahora trabajás con tus hijos. ¿Cómo es ese vínculo? Pero no es fácil trabajar con las familias. O sea, para trabajar con las familias hay que tener un vínculo que te permita trabajar y establecer una relación que puede ser conflictiva también. ¿Cómo construiste ese vínculo con tus hijos? También de modo casual. Yo no les impuse a mis hijos que se dedicaran a lo mismo que yo, pero de algún modo sí, porque en casa había pocos abogados y muchos cantores, de manera que se dedicaron a la música y no a la abogacía. Sí. Y están porque eligieron ellos también trabajar conmigo y porque es también una forma de trabajo. No es lo mismo trabajar con el padre en una consultora que trabajar con el padre cantando. Se divierten. No, divertido. Es una actividad feliz por sí mismo. Tocar un instrumento y cantar es algo feliz, dichoso. Y ellos cantan conmigo y escriben muchas veces conmigo o me ayudan a diseñar algunas cosas. Hacen otras cosas conmigo. Por ejemplo, juegan al fútbol. Mejor dicho, yo juego con ellos. Trato de alcanzarlo. Trato de que cada partido es el último para mí. Entonces trato de ir sobreviviendo, saltando de despedida en despedida. Con la paternidad a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo te llevaste? Es decir, te fuiste, por ejemplo, te pusiste, quiero ser un padre así, así, estas características, o lo fuiste llevando así como con la radio que te encontraste con eso? Yo la viví como un regalo inesperado, y entonces yo creo que la felicidad, que no se sabe bien lo que es más evidente cuando es inesperada. Y cuando es súbita. Cuando uno va año tras año construyendo una felicidad, si es que existe esto, ¿no? Y llega a algún lugar, no sé si me gustan tanto, pero cuando un suceso inesperado viene a cambiarte la vida, se nota más. Y eso fue la paternidad. Yo no estaba preparado para ser padre, no entraba en mis cálculos. Y sucedió. Estaba ahí enamorado. Y, bueno, chicos me dicen,
buenas tardes, he quedado embarazada. ¿Cómo habrá sucedido? Bueno, como suele suceder tantas veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos lo que parezca que haya que hacer. Y así nacieron los dos chicos. Y soy muy feliz con él. Y fíjense lo que es esto, si uno cambió o no cambió. Viene un tipo y te pregunta, ¿y vos cambiarías algo de lo que has hecho? Y yo diría, no. Mirá, si por ahí uno, por cambiar algo de lo que hizo, viene a pasar algo no calculado que te priva de lo que más querés. ¿Por qué? Si al tipo que vivía 1 año y medio antes de que naciera mi primer hijo le hubieran preguntado, ¿vos querés tener hijos? Y yo, no, ¿qué voy a querer? No. Y bueno, si se hubiera cumplido ese deseo o esa tendencia a no meterse con la paternidad, me hubiera quedado sin esto, que es lo más hermoso que tengo en mi vida. Así que mejor no cambiar nada cuando venga alguien. Digo, por si viene alguno de esos magos, te concedo el don de cambiar algo de lo que hiciste en tu vida. No cambies nada, porque el destino es traidor. Como esas películas de ciencia ficción. Claro, que el famoso efecto mariposa. Esto es verdaderamente profundo, no es el efecto mariposa, que tipo mata una mariposa y después la ciudad, en vez de llamarse Nueva York, se llama Baigorrita. No. Es más profundo. Decís que no cambiarías nada, pero si tuvieras otra vida, una segunda, algo, ya fuiste escritor, fuiste una personalidad de la radio, de las más importantes. Sí. ¿Te hubiese gustado en otra vida tener otra profesión? A mí en principio me gusta vivir toda la vida. Si se trata de otra. ¿Por qué dos nada más? ¿Por qué dos? Sí, yo siempre cuento que cuando niño me sentaba a soñar. Es un niño bastante aburrido, porque era una vida aburrida que para el niño no había mucho que hacer. Entonces me sentaba en el umbral y pensaba, mira si fuera tal cosa. Y te juro, las soñé todas. Sí. Por eso me preguntan, ¿se cumplió algún sueño? Y algunos se tenían que cumplir. Si lo soñé todo. Entonces quería ser viajero, no viajante. Y quería conocer lugares extraños. Y quería ser colectivero, que es otra forma también, más acotada del globetrotter. Y quería ser periodista, quería. No te la aconsejo. No, claro. Y también quería hablar por la radio. Y quería ir a un lugar que se llamaba Feria del Libro. Y pensaba en qué contestaría si una periodista agraciada me hiciera preguntas. Y calculaba estas respuestas que te estoy dando ahora, tantos años después. ¿Será este un sueño? Capaz que este es un sueño. Es posible. Pero yo calculaba en ese entonces que era necesario estar preparado para todos. Entonces me preparé para esta noche. Qué difícil. ¿Cómo vos te considerás un pesimista? ¿O no? ¿Un pesimista? He leído por ahí. Ahora no tanto. ¿Has cambiado también? Sí. Mire, justamente hoy me lo tiene que preguntar. Y bueno, ¿cómo hace un pesimista profesional, como decís que sos, para sobrevivir en este momento que estamos? Se sobrevive por pesimista. El que no sobrevive es el optimista. El que cree que le va a ir bien, entonces pone un negocio en diciembre. Pero bueno, la verdad es que
de esta época, que vamos a definir época de diciembre para acá, digamos, ¿no? Se ha empezado a hablar mucho del tema de la crueldad, que estamos Sí. en... ¿te parece acertado para este momento esta definición de que tenemos Sí, una... me parece acertada. La palabra, yo la usaba antes de que sucedieran algunas cosas. Y yo creo que el auge de la crueldad precede un poco a estas personas que son sus titulares ahora. Eh, el mundo ya lleva algunos años dándose vuelta y cambiando y volviendo sobre sus pasos. Y fíjese que, eh, bueno, ni hablar, hace 30, 40 años que prevalecía una visión del mundo conforme a la cual la sociedad de consumo era una basura que había que evitar. Entonces, en la época del hipismo pasaban, te saludaban, flotaba en el aire un cierto desprecio por la prosperidad, una moral no tan burguesa, no diré que era una moral heroica, pero en todo caso era una moral más libre, menos interesada en la prosperidad, como es la moral burguesa. Y eso hace rato que ya no ocurre, que ya no. Y cuanto más individualista se hace uno, cuanto más pendiente está del propio progreso, de la propia prosperidad, se hace más cruel. La crueldad empieza cuando uno ve al otro como un competidor y no como un hermano o como un ser que le va a ayudar a vivir. Sí. Yo creo que ahí está la cosa. Ahí está la cosa. El tipo que ve al otro como un enemigo. Entonces, le habla de los pobres y dice, sí, son pobres porque, etcétera. Vale la pena. ¿Qué dice? Yo creo que no, que debe haber alguna forma de rechazar esta crudelización de la sociedad. Pero es difícil porque la crueldad no solo ha ganado espacio, sino que ha ganado prestigio y glamour. Y entonces el tipo se complace en ser crueles. Se complace, le gusta. Es como una demostración de su poder, hasta de su belleza. Encuentran elegante la crueldad. Retírese porque el aumento no se lo voy a conceder. Pues, hay gente que se ejercita en gestos crueles para enfatizar cuando son mezquinos. Enfatizar su mezquindad y agregarle cachito de crueldad. No te voy a prestar los 50 pesos. Me sale muy bien, ¿no? Yo creo que no es una desgracia argentina, es algo que está pasando. ¿Cómo se sale de eso? Por ahí la respuesta es más sencilla de lo que parece. Acerquémonos, busquémonos, busquen al otro. El artista busque al otro porque si no está el otro, el poema no termina. El tipo escribe un poema y lo lee él solo. No, eso no es un poema. El poema es cuando alguien lo lee y se conmueve. Y ahí se termina. Entonces, en ese sentido, podría ser que la explicación de lo que venimos a hacer al mundo, que buscábamos antes, no esté en nosotros y no en el otro. Y que venimos a hacer algo que tiene que ver con el otro. Con el otro, con el que nos va a amar, con el que nos va a ayudar, con el que va a leer nuestros poemas, con el que va a componer poemas que nos van a conmover a nosotros. Y si empezamos a dar un poco más de importancia a lo que es, no digo más colectivo, porque enseguida uno se imagina una muchedumbre desfilando en la Plaza Roja, ¿no? Cuando dicen lo colectivo. Ustedes mencionan los soldados de Stalin. Bueno, no eso, no. Pero algo que tiene que ver con los demás.
y no cerrar la puerta, sino abrirla. Abrir. Y encontrar lugares donde juntarse. Cuando yo era un adolescente había una esquina donde iban todos. Y entonces yo estaba seguro, no importa cuál fuera la hora, de que si iba a esa esquina iba a encontrar alguno. Y ya no iba a estar solo. Eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Daría lo que no tengo por tener un lugar así ahora. Que no fuera ni siquiera una esquina, podría ser un bar. Yo tuve también algún bar donde sabía que iba a encontrar alguno. Bueno, ahora no tengo eso. Nadie tiene eso. Vas a tu casa y te encerras en tu casa a mirar C5N. Y las movilizaciones. ¿Las? Las movilizaciones. Por ejemplo, tuvimos esta movilización enorme de los estudiantes. Claro. No sé, ¿es parte de eso o Es una cosa espasmódica? es una manera de aniquilarse en la multitud, quizá. Pero también de sonreír a un desconocido. Por ahí pasa un desconocido y sonríe porque estamos contentos porque somos muchos. Es necesario en las movilizaciones ser muchos. Para estar contentos. No hay cosa más triste que una movilización que fracasa. Entonces vamos, y yo, bueno, ahora, hoy vamos a llenar esto. Y llegas ahí, hay 15. No ocurre muy seguido. Pero depende también a qué clase de movilizaciones concurra uno. Tenemos estos encuentros también. Esta es una pequeña movilización en la que la incomodidad garantiza su éxito. Y con el estado del peronismo actual. ¿Hay peronismo actual? ¿Qué dirías que hay? Ahí me respondieron. Pasa lo mismo que con la esquina. Hay que encontrar. Pasa lo mismo que con la esquina. ¿Qué hago yo? Mire, ¿qué hago yo? Digamos, un peronista suelto. Yo soy un peronista suelto. Entonces, digo, bueno, quiero afiliar al peronismo, a ser socio del peronismo, o ir donde haya peronistas para que me expliquen cosas, o para que sentirme un poco mejor durante un rato. ¿Dónde voy? ¿Dónde está la sede central del peronismo? ¿Dónde atiende? ¿Quién te atiende? Si me quiero afiliar hoy, suponete que no, y cuando hoy me afilio al peronismo, ¿a dónde voy? A ningún lado. ¿Dónde están los peronistas? ¿Dónde están? Bueno, tienen que estar en algún lado que yo sepa. Y tienen que hacer cosas que involucren a todos o a muchos. No hay. No hay. Y por ahí, claro, hay que buscar mucho. Porque hay centros culturales, porque hay gente que está trabajando con los que menos tienen. Pero uno los tiene que buscar. Bueno, busquémoslo mejor. Y encontrémonos. Por ahí ni siquiera en tanto que peronistas. Encontrémonos en tanto que guitarristas, en tanto que poetas, en tanto que solitarios que buscan otras almas. Pero busquémonos, porque encerrados en casa, viendo La Nación Más, acabo de cambiar de canal. No nos vamos a encontrar. Pero bueno, encontrarse sería como un poquito de esperanza. Me das, porque esto decís un pesimista profesional, pero a la vez dejás una puertita abierta, ¿no? Para que nos encontremos y que haya una salida. El pesimista siempre tiene algo de farsante. Está diciendo, siempre ocurre lo peor y por atrás hace cuerno. Porque hay un profundo deseo en los más grandes pesimistas, como Voltaire, por ejemplo. Voltaire, que fue el que inventó la palabra optimismo para burlarse de los que creían que este era el mejor de los mundos posibles. Y entonces él era pesimista, creía que siempre iba a ocurrir lo malo, lo feo y lo deforme.
Pero no. Pero en realidad lo que tenía él era un enorme y frustrado deseo de que el mundo tuviera un sentido. Y por eso estaba enojado con Dios, principalmente porque no veía que existiera. Sí, pensaba, bueno, acá está Nora Beiras y el otro día en la radio, a las 7:50 también entrevistamos a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, y él también decía, para que la gente se movilice y quiera un cambio, tiene que tener también un proyecto, le tenés que dar un sentido, una salida, porque si no, Sí, hacia cierto, dónde... pero es cierto que los proyectos nacen ahí, nacen en el juntarse primero. Y yo no creo que alguien solo haga un proyecto. Entonces el proyecto necesita también una tarea colectiva y una tarea de relación y de amor. De amor. Y ¿sabes qué? Yo no creo que nos salve un proyecto. No, no habla de No, que un proyecto no, que exista, porque que si viene no, impuesto. estaríamos diciendo lo que hace falta aquí es que alguien acierte una medida. Y no es eso. No es exactamente eso. Claro que hay que trabajar en serio. Pero primero, sintémonos. Sí, se refería a esto, ¿no? A la idea de un futuro. Alguien tiene que pensar que puede haber un futuro, que puede mejorar, porque si no, ¿por qué también se va a querer cambiar o movilizar o salir de donde está? Porque tiene que sentir que en algún momento esto se puede terminar y puede haber otra cosa. No necesariamente impuesto de arriba, un proyecto, pero que existe la salida. Que para mí debe estar impuesto desde abajo, no desde arriba. Afortunadamente las diferencias se notan en esta época. Hay épocas donde no, porque se licúan las formas de pensar, se hacen confusas, se ensombrecen. Y si uno se acuesta de cierto lado, debe tratar de no ensombrecerse, de ser nítido, para no confundir las cosas. Pero lo que pasa es que el bando de la crueldad es tan inconfundible que si alguna vez tenemos dudas acerca del camino a seguir, basta con ver para dónde van y tomar el sentido contrario. Sí. Hay otra cosa también. Yo creo que tendríamos que eliminar de nuestra estrategia el odio. El odio. Entonces se pone más difícil. Se pone más difícil. Porque uno tiene mucha tentación de responder a la crueldad con crueldad y responder al denuestro y al insulto, especialmente si uno es ligero de boca, con algunos retruques de esos que usábamos, pasó hermana, lo embarajo, qué sé yo, cosas así. Y no es el camino. El camino es más paciente y más como buscando ya un consuelo en el mismo hecho de encontrar a otro que te dé un hambre. Bueno, será cuestión de ir haciéndolo de a poquito. De a poco, pero no tan de a poco. Porque si me preguntan a mí, yo estoy un poquitito apurado. Sí. Y hablando de algunos cambios de los que decíamos al principio, cómo va cambiando la vida, ¿vos te sentís una persona deconstruida en el término en cómo lo usan el movimiento feminista, por ejemplo? No lo sé mucho. Hasta hace unos días era feminista. Y ahora lo sabemos. No, sí, yo siempre he apoyado de un modo natural esa lucha, y quizá la más revolucionaria de estos tiempos, que es la lucha de la mujer por sus reivindicaciones. No hay, me parece a mí, en el mundo un movimiento más perfilado y más revolucionario. Revolucionario quiere decir que en propósitos de cambio tan firmes y tan perfilados como el feminismo o la gesta de la mujer, para mejor decir. Porque el feminismo es tomado como si fuera una exageración de esa gesta,
Y bueno, a mí también algunas exageraciones puede ser que me molesten, pero no me voy a poner del bando contrario solamente porque me molesto con algo y nada. Sí, además viste que vino como después asociada la idea de esta de la cancelación, que no solo asociada al tema del feminismo, a nivel de, bueno, escrachamos a una persona por esto, después se fue extendiendo hasta lugares medios ridículos como cancelar alguna obra porque tiene un término que no es apropiado para la época. Déjelo que llueva, déjelo que llueva. Si alguien es un imbécil, hay su propio castigo. No, hay que perdonar. Hay que perdonar o incluso hay que pasar por alto a la gilada. Pasa en el humor, o pasaba en el humor hasta hace un par de años. Ahora no tanto. No es que yo me considero un humorista, ni que tenga eso como profesión, porque es detestable ser un humorista profesional. Imagínense un tipo que está haciendo chistes todo el día, no lo aguanta nadie. Pero ahí cancelaban entonces humoristas porque habían hecho un chiste sobre la condición femenina que no venía al caso. Perder tiempo en eso. Sí, lo que pasa es que pasan de un chiste a cosas como más, no sé, obras literarias, cancelar porque están escritas en otra época y entonces el canon de la mujer o de los cuerpos y no sé claro, qué risa. Uno no puede leer a los escritores de la Roma clásica con el criterio del secretario de un sindicato. Nos parecerían insoportables. ¿Cómo puede ser que este hombre, el poeta Catulo, se ría de los derechos del trabajador? Ahora, puede ser porque vivió hace 2000 años. Bueno, hay que ser más permisivo y pensar que por ahí la estupidez ajena también merece ser perdonada, aunque sea para ponerse a cubierto de las estupideces que uno viniera a cometer llegado el caso. ¿Sabes? Y vos decís, no soy humorista profesional, pero la venganza, hay toda una cuestión muy de humorística, que nos reímos, los que escuchamos, nos reímos. Sí, claro. Porque, y a vos, ¿qué cosas te hacen reír? ¿Las tenés identificadas? ¿Qué cosas te hacen reír a vos? ¿Cómo? ¿Qué cosas te hacen reír a vos? ¿Qué cosas te causan gracia? Muy pocas, pero son las cosas que pasan en la vida, no en el... No los chistes. Los humoristas profesionales no me dan risa. Me dice, ahora le voy a contar un chiste. No me da risa. En cambio, las conversaciones entre amigos inteligentes me dan mucha risa. Eso no lo he dicho yo, lo decía Bioy Casares. Él decía que él prefería o encontraba graciosas las cosas que sucedían en las conversaciones con tipos inteligentes, y en cambio, cuando aparecían los humoristas, decían, resulta que había una vez un japonés, bueno, ya eso no le gustaba. A mí tampoco. Bueno, pero bueno, sí hay, algunos artistas me hacen reír mucho, me han hecho reír mucho siempre Lelutier y algunos cineastas me hacen reír mucho, y algunos escritores como los ya mencionados Borges y Bioy Casares, que cuando escribían con el seudónimo iba a decir Venegas Lynch. Escribían unos libros muy graciosos, pero mail. O sea que por ahí lo que es más gracioso es el humor que aparece como un condimento, como un poquitito, en una obra que tiene otro propósito. No es los 100 mejores chistes de la lengua castellana, sino otra obra. Vos lo estás leyendo y por ahí, como le pasa a Dickens en los papeles póstumos del Club Pickwick, que por ahí tiene unos capítulos de morir de risa, pues sí. Eso es mejor que pones un programa y dices, ahora le voy a contar un chiste. Y menos todavía cuando los amigos que se reúnen no son los amigos de Bioy, sino amigos que cuentan chistes ya conocidos. Ya se ha perdido esa costumbre, por suerte. Era imposible de soportar, porque después del primer chiste venía el segundo y estaban todos ansiosos porque terminara el chiste que estaban contando
¿Para qué? Para aparecer ellos y contar otro. Resulta que había un cura que decía muchas malas palabras. Bueno, eso es horrible. Bueno, eso es horrible. Pero hay los buenos artistas que tienen propósitos humorísticos o disparatados me hacen reír mucho. Bueno, una conversación entre amigos, una conversación inteligente entre amigos o entre amigos inteligentes es un poco lo que pasa en tu programa. Por eso también nos reímos. Entre amigos. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, bueno, ya nos estamos un poquito más. Bueno, ¿Qué va a decir? últimas preguntas. Bueno, vamos a hacer unas finales, si querés, para... ¿Vamos a qué? Hacer unas preguntitas finales o alguna... Sí, ya que estamos en la feria del libro... Me quedo hasta así. Después seguro me voy a quedar porque siempre pasa que alguno se quiere sacar una foto. Claro, o tenemos... me quiere convidar bombones. Y yo no quiero desengañar a nadie. Ya que estamos en la feria por ahí, no te voy a hacer una lista de libros porque no va, pero sí, a la gente que le gusta leer, ¿qué libros a vos, no porque estén bien escritos, no porque sean los mejores, pero con qué libros disfrutaste y te gustaría que otros disfrutaran y recomendás o te gusta regalar? ¿Cuáles son esos libros? ¿No? Está bien. Pues sí. Principalmente yo disfruté a Borges, que es el mejor de todos. Y he disfrutado a Cortázar. He disfrutado a Marechal, que ahora sí lo leo bastante menos. Y de los autores más consagrados, disfruté muchísimo con Chesterton, con Oscar Wilde, con Hemingway. Esos tipos me han traído mucha alegría, mucho trabajo con Dostoyevsky. A mí me parece que era más lector antes que ahora. Ahora leo mal. Empiezo por el medio los libros. Sí. Pero no los libros cualesquiera, como podía ser una guía o algo. No, una enciclopedia. Las novelas. Sí. Las empiezo por el medio. Y me falta paciencia. Leo mucho, pero a mí me parece que con menos vocación que antes. ¿No? Me acuerdo unas tardes en mi casa, tardes que hubieran sido muy tristes, pero que resulta que tenía en la mano un libro que no lo podía soltar, no podía dejar de leer Crimen y Castigo, y estábamos, y Raskolnikov, y Rasumijin, y todo, y no me importaba nada. Ahora me cuesta más eso. Y si un libro no te gusta, ¿lo abandonás? ¿Cuán rápidamente? ¿O decís, viste que lo tengo que leer hasta el final? No, leo desordenadamente. De modo tal que a veces leo la novela no una vez, sino una vez y media. Porque no sé qué cosas leí, cuál no. Y a veces leo cosas 2 veces. Y también dejo algunas cosas sin leer. Y después el autor de la novela me pregunta si me gustó. Y yo no sé qué decir. Bueno, entonces, ahora sí, con estas recomendaciones que la gente ya anotó, para... Sí, hay recomendaciones. A veces, hace poco me empezó a dar por la ciencia. Entonces leía divulgación. Leía a Jorge Wagenberg, que era un pensador de Barcelona, muy interesante, murió hace poquito, hace un par de años. Y leo también, de ese mismo modo, desordenado, muchos libros de divulgación, creyendo que aprendo algo. Y en realidad no me aprendo nada porque no entiendo, pero me interesa mucho la ciencia. La ciencia, ¿qué es lo que más ahora te interpela de la ciencia, no sé, la física? La física. Sí, porque tiene mucha fantasía, ¿no? Tiene mucha fantasía. Filosofía, además, ¿no? Casi es... Filosofía también, pero es más fantástica que algunas formas artísticas. Sí. Algunas formas artísticas son muy estructuradas y la física de hoy no. En muchas obras mantienen las nociones de tiempo, lugar y lógica.
La física no. Las obras teatrales sí. Y entonces a veces me divierte más la física, donde uno puede estar en dos lugares. En una obra de teatro no. Por lo menos no en una obra de teatro clásica, ¿no? De esa con el diván y tipos que recitan. Me gusta mucho el teatro también, me divierte mucho el teatro contemporáneo, Pompeyo de Iber, Bartís, todos esos tipos me divierten mucho y a veces lo mismo que me pasa con la física, a veces no entiendo del todo y me doy cuenta que está bien, que hay formas de conmoción que no llegan solo por vía del entendimiento. Bueno, a veces saber tanto de algunas cosas por ahí entonces te resulta más previsible, o sea, por ahí la literatura, si sabes Sí, mucho. por eso yo no sé tanto, para poder sorprenderme. Pero bueno, por eso digo, te sorprende más la física. Claro, o bueno, otras cosas. por ejemplo, el aficionado al cine que es demasiado astuto arruina todo, porque enseguida se da cuenta de todo, y adivina el director todas las... Por eso Campanella detesta esa clase de gente. El tipo filma una película y prepara, por ejemplo, que todo fue un sueño. Y el espectador astuto ya, vas a ver que le dice, ay, para no ver, vas a ver que estaba solito. Vale, es el que te dice el asesino es el mayordomo, ¿no? El asesino es el menos previsible. Entonces, vas a ver que es este. Es un amigo muy solícito que vive al lado y les trae tazas de azúcar. Para mí que esa clase de astucia no me conviene a mí como escritor de libros. Necesito un poco más de ingenuidad, ¿no? Así que muchas veces pongo ingenuidad para ayudar a los amigos. A los autores. ¿Y series te gustan ahora que se ve como menos cine y más series? Sí, ¿Te gustan? No. Me imaginaba. Tanto hasta hace poco las series eran mejores que las películas, me decía yo, por decir. Ahora debo estar teniendo mala suerte, porque no hay pocas series buenas. Y las películas yo creo que las buenas son muy buenas, del cine que se hace hoy. Las buenas son buenísimas, pero pocas. Por ejemplo. Y, por ejemplo, la película esa de los parásitos, de los tipos que... Sí, Parásitos. Esa es una película extraordinaria, pues. Y esa es muy buena. Y después hay, pero muchísimas malas, películas muy malas, y que se revelan como tales tardíamente. A mí cuando una película es mala me gusta que se sepa que es mala desde los títulos. Así me voy. Y me pasa como con la gente, ¿no? La traición tiene que ocurrir enseguida. Hay gente que se demora en traicionarte. Entonces, cuando te traicionan ya compraste un charecito, tenés 4 hijos. Bueno, en cambio, la tipo que te traiciona a los 10 minutos, bueno, te vas para tu casa y ya está. Bueno, sí. Pues yo quiero agradecerte mucho la paciencia que has tenido. Un honor para mí, la verdad, esta entrevista. No, vas a ver que no. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A todos. Muchas gracias.